La voluntad de Dios en tiempos de crisis. Ese es el título de esta reflexión que me va a estar acompañando durante este domingo y el próximo. Hoy vamos a estar viendo la voluntad de Dios en tiempos de crisis parte 1 y la próxima semana la parte 2. Va a ser como una especie de mini serie. Para ello, me gustaría que me acompañaran en las Escrituras, al libro de Habacuc, al profeta Habacuc en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Así que acompáñenme ahí en la Escritura, todos en sus hogares, abran sus Biblias y vamos a ir al profeta Habacuc. En el capítulo 1, esta primera parte, vamos a leer hasta el verso 5 y la próxima semana vamos a continuar con los siguientes versículos del capítulo 1. Bien. Le doy un poquito de tiempo ahí para que usted busque el pasaje. Habacuc, capítulo 1. El título que ha puesto Sociedades Bíblicas, y por lo menos la que tengo en mi Biblia, es Habacuc se queja de injusticia. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Padre, te damos las gracias por la posibilidad que hoy nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos refresca, ella nos alimenta, ella nos edifica. Queremos pedirte, oh Dios, que tu palabra hoy pueda direccionarnos, pueda guiarnos, pueda hacer lámpara en nuestro caminar, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que están conectados, por aquellos que tal vez verán después este mensaje. Llénanos con tu presencia y guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La voluntad de Dios en tiempos de crisis. Las grandes crisis que han afectado a la humanidad desde que existe ya este concepto llamado civilización, desde que el ser humano se organizó, ¿cierto?, en las civilizaciones, han sido producto, yo me atrevo a decir, de tres grandes situaciones. Primeramente, las guerras, ¿cierto?, que provocaron matanzas, muchas matanzas. En ello también están las invasiones. Por otro lado, también están las pestes y también los desastres naturales, las catástrofes naturales, los terremotos, los tsunamis, los diluvios, etc. Este tiempo estamos viviendo, ¿cierto?, una de esas crisis, una pandemia. Y en lo que acabamos de leer aquí en el profeta Habacuc, nos damos cuenta de que hay un hombre que escribe, hay un hombre que está hablando, hay un hombre que está contándonos un relato. Y que podemos sentirnos empatizados en base a los tiempos de crisis que también vive este profeta. Y para ello tenemos que hacer un ejercicio y un estudio muy profundo para realmente experimentar lo que este profeta, lo que el profeta Habacuc está sintiendo cuando verdaderamente escribe estas palabras. Sin tener que tal vez conocer ningún contexto histórico en primera instancia, nos damos cuenta de que el profeta está en problemas muy serios. Solamente al leer los primeros versículos nos damos cuenta de que hay un drama. El profeta está en un drama. Y el contexto acá es de guerra. Habacuc profetiza en una época en que su nación, el reino del sur, estaba al borde del colapso. Ellos habían mirado en primera fila cómo sus hermanos del reino del norte fueron llevados cautivos por Asiria.
Recordar, ¿cierto?, que en ese tiempo Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Ya el reino del norte había sucumbido por la cautividad de los asirios y le esperaba el mismo destino al reino del sur. Las oportunidades que los podrían haber llevado al arrepentimiento y al bienestar pasaron frente a sus narices, sin que ellos se inmutaran. El reino del sur, queridos hermanos y amados amigos, si leemos las Escrituras, se debatió por años entre obedecer y sujetarse a Dios o vivir conforme a como a ellos les parecía. Esa es la historia y ese es el drama de Israel en gran parte del Antiguo Testamento y lo leemos. Y eso dependía muy bien de los reyes que gobernaban. Si había un rey piadoso, temeroso de Dios, el pueblo tendía hacia la piedad. Pero si había un rey que tendiera hacia la idolatría y hacia el paganismo, que eran en su mayoría, ¿cierto?, los reyes que no agradaron a Dios, el pueblo entero se volcaba al pecado y a la maldad. El panorama político internacional, a su vez, era complejo. El poderío militar de Asiria y Egipto, del cual Judá entregó poca resistencia, quedó sometida, así tal cual, quedó sometida por un imperio superior que había comenzado a dominarlo todo. Y ese era el imperio babilónico. Nabucodonosor finalmente llegaría hasta el mismo templo de Jerusalén, para llevarse lo mejor, para robarse lo mejor, los mejores príncipes, las mejores doncellas, toda la riqueza. Y es en este contexto donde aparece Habacuc, un profeta del cual tenemos muy poca información, salvo la que está escrito en su libro, pero que profetiza en un contexto difícil. Y lo primero que vemos en estos versículos, en los primeros versículos que acabamos de leer, es un reclamo, ¿cierto? Es una queja, pero también es una conversación. Desde el versículo 5 parte un diálogo entre Dios y Habacuc. Y ese diálogo es fascinante. Es un diálogo entre dos personas. Yo cuando leo este texto, cuando lo he estudiado, porque ya lo he estudiado ya anteriormente, siempre que lo leo, pienso en que hay dos personas que están al borde de un precipicio. Es un diálogo en donde se revela mucho el carácter y la voluntad de Dios, específicamente en los momentos difíciles. Y a partir de este diálogo es donde el Señor nos quiere hablar en este domingo y en el próximo. Para ello vamos a ver 3 puntos hoy. Y el primer punto, para reflexionar y para ya meternos de lleno en este texto, es así: que es una voluntad difícil en sí misma. El primer punto se titula que es una voluntad difícil en sí misma. La labor del profeta, amados hermanos, fue siempre una responsabilidad compleja, porque el profeta debía ser el vocero entre Dios y el pueblo. El pueblo, por lo general, como yo lo comentaba anteriormente, no quería nada con Dios. Y la expresión del profeta ahí en el verso 2, cuando dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo, oh Jehová?, da cuenta de una carga tremenda que está llevando el profeta. De hecho, si nos vamos al lenguaje, ¿cierto?, etimológico, al lenguaje originario, cuando habla en el versículo 1 de la profecía, esta palabra también en hebreo significa carga, significa peso, y da cuenta evidentemente de una carga y de un peso que está llevando el profeta. Y Habacuc significa abrazo, o significa el que lleva un abrazo, o el que da un abrazo. No hay relato más desgarrador que el que leemos en Habacuc. Es un drama tremendo, donde Dios nos muestra su carácter, Dios nos revela
su voluntad. ¿Cuántos tal vez han estado en un clímax, en un momento de mucha tensión, en un momento difícil, en donde hay dudas, en donde hay mucha inquietud, en donde hay mucha tensión? ¿Y cuántos también se han sentido como el profeta con ese sentimiento de queja? Porque, amados hermanos, queridos amigos, los cuestionamientos del profeta son también dilemas de nuestras más profundas inquietudes en nuestra relación con Dios. El profeta no está solo. Su crisis es la misma que atormenta a hombres y mujeres hoy en día alrededor del mundo. La voz de Habacuc no está solo contenida en las páginas de este libro, sino que hoy también hay una voz profética como la de Habacuc en las calles, en las universidades, en los tribunales de justicia, en los salones del Palacio de Gobierno y hoy más que nunca en los hospitales. Esta voz de queja que estamos leyendo en estos versículos es la voz también de un mundo que sucumbe en la desesperanza. Es que si tuviésemos a Dios probablemente aquí, imagínense, hagan este ejercicio conmigo. Si tuviésemos a Dios aquí mismo. Y una vez hice este ejercicio con unos compañeros de universidad, que yo les pregunté, ¿qué pasa si Dios se nos apareciera así ahora mismo? ¿Qué es lo que le preguntaríamos? Y varios me contestaron ahí, la mayoría me contestó que ellos preguntarían por qué Dios permite, por ejemplo, que muera gente inocente. Un cuestionamiento bastante válido. ¿Por qué, Señor, permites una pandemia? ¿Por qué, Señor, permites situaciones difíciles? ¿Por qué permites hambruna de niños en África? Son preguntas legítimas que muchos tienen. Yo no sé si tú tal vez las tienes. La voluntad de Dios es difícil muchas veces en sí misma. No la entendemos, nos cuesta aceptarla porque esta, ¿saben qué? Trae dolor. Es la voluntad de Dios, pero es difícil en sí misma. Y cuando leemos en este texto nos damos cuenta que era angustiante para el profeta ver a sus hermanos, al pueblo, sucumbido o sumidos en el pecado. Y la teología del profeta es la misma que conocemos hoy. Y esto es muy importante. La teología del profeta, la teología de este hombre es la misma que hoy conocemos y la que ha acompañado al hombre por toda su historia. La desobediencia tiene un alto precio y aquellos que caminan por el sendero de la maldad van a sufrir las consecuencias de ello. Este pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias de su pecado. Es angustiante para nosotros ver a este mundo cómo se pierde, ver cómo las familias se derrumban, los matrimonios se separan, los hijos se rebelan contra los padres, inocentes mueren por causa de una enfermedad que de pronto aparece y diezma a gran parte de la población mundial. Es un clamor muy de estos tiempos. Es un clamor muy de estos tiempos en donde ya la decadencia moral ha llegado a lo más bajo. La justicia ya no es justa y de pronto todo se ha distorsionado. Y es lo que hemos vivido, las crisis sociales, todo ha apuntado a esa realidad. Pues bien, querido hermano, en esa voluntad difícil en sí misma, en esa voluntad difícil, Dios está glorificándose. Yo no sé cuántos pueden decir amén, pero Dios está glorificándose e incluso está siendo fiel a sus promesas. El segundo punto es una voluntad que contiene silencio. Es una voluntad que contiene silencio. Evidentemente, cuando el profeta habla, y Habacuc en este contexto tenía una relación muy particular con Dios. Su mayor problema no era hacer un diagnóstico de la enfermedad de su nación. Y aquí lo vemos claramente, él no tiene ese problema en tal vez diagnosticar. Él estaba clarísimo, él estaba muy claro en que el pecado había llegado a su pueblo.
Su dilema era el accionar de Dios. Y aquí hay algo interesante. Un accionar en el cual el mensaje de esperanza era fundamental en la boca de un profeta. Es obvio. Estamos a punto de que nos invadan y el profeta, ¿qué tiene que dar? Palabras de esperanza, decir tranquilo, por favor, bajen la guardia, Dios está con nosotros, Dios está en el control de todas las cosas. Pero ese mensaje finalmente no iba a existir. Porque hasta ese momento, hasta en la queja de Habacuc, Dios se mantenía en silencio. Por eso que este segundo punto es una voluntad que contiene silencio. ¿Silencio de quién? Silencio de Dios. Y yo no sé, querido amigo, querido hermano, pero si tú te has sentido en ese momento de mucha dificultad, de mucha prueba, de mucho dolor, en donde por favor tú le dices a Dios que Él diga algo, que por favor se manifieste de alguna manera, de alguna forma. Yo no sé cuántos se han sentido así, yo me he sentido así en más de una oportunidad. Dios, por favor, ¿dónde estás? Es un silencio perturbador. Como cuando mamá está colapsada y le dice al papá que diga algo. Y el papá da esa respuesta, ¿cierto?, de oro y dice, bueno, ¿y qué quieres que diga? Todo lo que podríamos hablar de Dios, toda nuestra teología, todos nuestros discipulados, todo nuestro conocimiento bíblico, incluso, amados hermanos, se ven empequeñecidos. Escúchame bien. Y se pueden ver empequeñecidos ante el silencio de Dios en la adversidad. Yo no sé cuánto te identificas con estas palabras, pero todo tu caminar, todos tus años, incluso en el Evangelio, se pueden venir abajo cuando percibes que Dios está en silencio en un momento difícil. Pero ¿sabes qué? A Dios ese clamor desesperado le fascina. A Dios ese clamor desesperado le fascina. No es un reclamo con reproche al entorno. Mira, aquí hay algo interesante. No es algo de reclamar así con reproche. Más bien es un reclamo, y ese es el reclamo que también debiésemos tener nosotros, es un reclamo importunando al cielo. Con una oración de clamor, con una oración no quejándote y pegándole combos a Dios o queriendo pelear con Dios, sino que es un clamor desesperado para que Dios se manifieste, para que Dios se haga presente. Que Dios, amados hermanos, nos ayude en esa importunidad, aún en medio del silencio. Ese es el clamor. Y esa es la invitación en esta reflexión, que aún en medio del silencio haya una oración, que haya un reclamo importunando al cielo, impactando al cielo, porque Dios está presto a oírnos. Amén. Y el tercer y el último punto es una voluntad universal. Es una voluntad universal. Nos damos cuenta que en el verso 3 él plantea y dice así: ¿por qué me haces ver iniquidad? El profeta sigue quejándose. Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Era lo que estaba finalmente ocurriendo en el pueblo. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿No les parece familiar un poco eso? Un policía ahora, un carabinero en tribunales. La máxima imagen de un país de justicia ahora se da vuelta la tortilla. Y me estoy refiriendo específicamente a la muerte del joven allí en Panguipulli. ¿No les parece que el relato de Habacuc es muy en nuestros tiempos? Por lo cual la ley, dice, es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es un relato muy, muy de ahora. Y ahí viene la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aquí, amados hermanos, el diálogo toma un vuelco total y ahí viene la respuesta de Dios. En el verso 5 viene finalmente la respuesta de Dios. Y es muy común en las crisis,
encontrarnos solos en el problema. Cuando yo leo estos primeros versículos, si esto lo estuviésemos relatando en una película, nos damos cuenta de que en el primer plano está el profeta. Hay dos personajes, está el profeta y está Dios. Y esa es la primera escena de la película, el primer drama. Pero ya en el verso 5, en esta película, el director amplía la mirada, ¿cierto? Hace un plano, amplía este plano, quita este zoom y nos pone en la perspectiva que lo que Dios está haciendo no es solamente querer tratar con el profeta, sino que Él está haciendo algo a nivel mundial. Él está haciendo algo a nivel macro, que impacta, por supuesto, la vida del profeta. Habacuc, mientras se queja, solo se enfoca en lo que está pasando en su propia nación. Pero Dios le dice, mira, levanta los ojos para que veas el escenario mundial. El mapa político de la época, amados hermanos, estaba sufriendo tremendos cambios. Asiria, la gran potencia económica y militar, se había rendido ante el poder babilónico. Egipto, que era la otra gran potencia, también había sido derrotada por los caldeos. Y Babilonia era la nueva potencia que se erguía de manera muy soberbia y desafiante. Y en este contexto Dios le dice al profeta que este imperio no se está levantando solo, que no se está levantando por mérito propio. Era el mismo Dios quien estaba levantando a esta poderosa nación para corregir nuevamente a su pueblo. Es decir, era algo solo digno de Dios y solo digno del Dios de dioses, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del mismo modo, ahora Dios nos dice, estás con problemas, estás en dificultad, estás pasando un momento difícil, pues ahora mira el mundo. Mira la pandemia que yo he permitido. El mismo Dios que provocó esta pandemia es el mismo Dios que está en tu problema. Y el mismo Dios que te sacará a flote. Hay un pasaje que me gusta mucho con respecto a esta majestad de Dios y grandeza de Dios que está ahí en Isaías. Mira, acompáñeme a la escritura. En Isaías, en el capítulo 40, en el verso 22 y 23. Isaías, capítulo 40, versos 22 y 23, dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Al Dios que adorábamos anteriormente, en las canciones que cantábamos, es este Dios que Él convierte en nada a los poderosos. Él hace así y provoca una pandemia. Él hace así y te saca de tu dificultad. Él hace así y te coloca nuevamente en una situación difícil. Y muchas veces nos pasa que nuestra visión de Dios es muy limitada, es muy doméstica, es muy nuestra solamente. Pero la visión de Dios es universal. Y tu sufrimiento, amado hermano, querido amigo, es parte de un plan perfecto, gobernado por el dueño de la humanidad. Sin embargo, en nuestro problema creemos que nuestra crisis es el mundo y por ende nuestra visión de Dios se ve empequeñecida. Y eso es cierto. Creemos que nuestro problema es todo el mundo. Y estamos sumidos en nuestro problema y no nos importa nada más que nuestro problema. Y por ende nuestra visión de Dios, ¿qué cosa se ve? Absolutamente empequeñecida. Pero nosotros vemos aquí en Habacuc que el mismo Dios que levanta a los caldeos, que provoca esa persecución, es el mismo Dios también de nosotros. Él gobierna el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él levanta naciones y Él las hunde. Las cosas no ocurren por casualidad. Dios conduce la historia. Él es soberano. Siempre lo he dicho y lo he repetido muchas veces, a Él no le pilla esta pandemia por sorpresa.
Él la provoca, Él la permite para perfeccionar a los santos, para poder llevar a la iglesia nuevamente al arrepentimiento, para el mundo que nuevamente se arrepienta y vuelva a Él. No podemos ignorar otro pasaje ahí en Deuteronomio. Mire, acompáñeme, Deuteronomio capítulo 32. En el verso 39, mire, aquí hay un pasaje muy precioso. Deuteronomio capítulo 32, verso 39, dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. ¿No le parece familiar a lo que también escribe Job? ¿Cierto? En la respuesta que Dios le da a Job, ahí en el capítulo 5, en el verso 18. Mira, acompáñeme rápidamente. Job capítulo 5, en el verso 18. Dice así: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, dice el verso 19. Y en la 7ª no te tocará el mal. Amados hermanos, de esta manera debemos permitir que Dios obre en esa soberanía universal. Porque Él provoca la situación, pero Él también está en el control de ella. Y Él ahora nos está diciendo: mira, tú que estás en un problema, ve lo que yo he hecho en este mundo. Ve lo que yo he hecho. Eso es lo que nos dice Dios. Mirad, ve a las naciones, que yo haré una obra grande. Gloria al Señor. Dios nos hará tomar conciencia de su presencia y de su gloria. Y ahí sentiremos el peso del mensaje divino, de la palabra del Señor, afectando nuestro trabajo, afectando nuestra familia, impactando nuestra salud, impactando nuestras finanzas. Cuando finalmente comprobemos y nos demos cuenta de que Dios es soberano y está obrando de manera poderosa, no solamente en nuestra realidad, sino que en la realidad de tu hermano, en la realidad de tu hijo, en la realidad de tu familia, en la realidad de un país, en la realidad de un mundo entero. Y de pronto vamos a ver que una gran montaña en donde Dios nos sacudirá, nos llevará a esa gran montaña y nos dirá: mirad y ved y asombraos, porque yo estoy en medio. Yo lo haré. Yo heriré, pero yo también curaré. Todo está siendo intervenido por Dios. Él nos confronta y nos dice: el dueño de tu crisis soy yo. La voluntad de Dios en los tiempos de crisis nos invita a entender que Él es el dueño de nuestras crisis. Él las provoca, Él las permite porque Él nos quiere perfeccionar. Él nos quiere llevar a crecer. Él nos quiere llevar a que lleguemos, como dice la Escritura, a la estatura de un varón perfecto. Somos perfeccionados, somos llevados de gloria en gloria. La obra del Espíritu también está acompañándonos, nuestro Paracleto, nuestro ayudador. Él está consolándonos, llenándonos cada día. Hermanos, la invitación en esta primera reflexión de hoy es a que seamos conscientes de quién estamos adorando y comencemos a descansar en su voluntad en los tiempos difíciles. Lo dejo invitado para que la próxima semana podamos continuar con este relato fascinante. Pero ahora yo quiero orar por ti. Si esta palabra verdaderamente te ha impactado, si esta palabra verdaderamente te ha edificado, si esta palabra está llegando en un momento crucial de tu vida, hay una buena noticia. Y la buena noticia de esta reflexión es que Dios está contigo. Él no te va a abandonar. Él es un Dios de promesa. Él es fiel. Él es misericordioso. Él está llevándote, tal vez por caminos pedregosos, pero Él no te va a abandonar. Él está contigo. Déjame orar por ti. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Y de esta manera quiero que tú tengas paz y tengas tranquilidad. Probablemente al partir escuchando este mensaje, estabas con la misma queja del profeta.
Pero al concluir esta reflexión, la invitación es a que puedas mirar lo que Dios está haciendo, porque Dios es soberano sobre mi vida y sobre tu vida. Oremos al Señor. Padre, en este día invocamos tu santo nombre. Reconocemos que tú eres el Señor. Reconocemos tu gobierno. Reconocemos que tú estás sentado en lugares celestiales. Tú estás habitando en un reino eterno. Tú estás permitiendo todas las cosas. Tú eres un Dios soberano. Y la palabra de hoy, Señor, nos lleva a comprender que tú eres un Dios todopoderoso. Un Dios que está en el control de todas las cosas. La invitación, Señor, es a que tú puedas traer paz. Paz, que tu Espíritu Santo hoy pueda darnos paz en medio de esta dificultad, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, especialmente en aquellos hermanos y amigos que hoy están viendo esta transmisión y que están pasando un tiempo difícil, están sufriendo tal vez una enfermedad o tienen algún cercano, algún familiar también que está pasando un tiempo difícil. Padre, hoy queremos extender nuestros brazos y recibir de ese abrazo tuyo. Como un padre abraza a un hijo desesperado, queremos hoy estar conscientes de que tú estás en el control de todas las cosas, de que en tus brazos hay seguridad, de que tu mano nos sostiene y de que de tu mano tú no nos soltarás. Queremos hallar descanso en ti. Queremos que ahora ese sentimiento de queja pueda importunarte, pueda permitir que tú hoy tomes atención a nuestra necesidad y puedas hablarnos, puedas llenarnos, puedas consolarnos, puedas animarnos y puedas levantarnos. Oramos por las familias, oramos por los enfermos que están en el hospital, oramos por los presos que están recluidos, que están sin libertad. Oramos por los padres que están sufriendo con sus hijos, por los hijos que están sufriendo la separación de los padres, por las familias que tal vez se están destruyendo. Oramos, Señor, por las autoridades políticas, por aquellos que tal vez están confundidos y no saben cómo gobernar un país. Amanécete hoy a nuestras vidas y llénanos. Llénanos, Señor, levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos, levanta a los ministros, Señor, para que la palabra de Dios llene los corazones, para que tu palabra nos llene, nos levante y podamos seguir en esta meta, en esta carrera. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.